Hola, buenas tardes. Perdón por la demora, hubo algunas dificultades técnicas tratando de arreglar el audio. Me confirman si se escucha bien. Y bueno, cualquier consulta por el chat. Ya, ya retomamos otro ejemplo de ajuste de lucro cesante en la última parte de la sesión anterior, de antes de la pausa para el almuerzo. Revisamos un caso de cómo ajustar un siniestro de lucro cesante para una empresa industrial, ¿no? Lo importante ahí era encontrar un indicador que nos permitiera calcular la utilidad bruta anual para el periodo de paralización, que en ese caso se determinó la utilidad bruta que corresponde a cada tonelada producida. Y basándonos en ese indicador y las toneladas diarias producidas, se pudo calcular la indemnización por los días de paralización. Ahora vamos a ver un caso de un incendio. Este se trata de un incendio en una tienda de ventas al por menor, de electrodomésticos, más precisamente dicho. Acá, bueno, empezamos con el resumen. Esto sucedió por allá en el año 2010. Como ven, hay parte de daño físico en mercaderías, celulares, mobiliarios, edificios y finalmente lucro cesante. Bueno, en lo que es este cuadro resumen, podrán observar que el reclamo en el único punto que no reconoció fue el tema de edificios. Esto se debió a que dentro del valor declarado para el local que sufrió el siniestro, el cliente no había declarado en los valores correspondientes a edificios porque se trataba de un local alquilado. Acá les quería hacer el comentario que siempre es importante mencionar al asegurado que a pesar de que sea un local alquilado, la responsabilidad del edificio o del sitio alquilado corresponde a la persona o a la empresa que lo renta. En ese sentido, es importante recalcarles que en el caso de un incendio, el dueño del edificio va a ser responsable a quien alquile el local de los daños, ¿no? El único escenario en el que no sería responsable de los daños sería en un caso de fuerza mayor, ¿no? Como lo señala el Código Civil, en un caso de fuerza mayor como un terremoto, uno no tiene responsabilidad sobre los daños que pueda ocurrir sobre la edificación. Pero en un tema de incendio, sí es responsabilidad de los ocupantes del edificio resarcirlos y entregar al final del periodo de alquiler el local tal cual lo recibió. Por eso hay que evaluar con el cliente si debe incluirse este valor dentro de los valores que se incluyen en el seguro. Bueno, esta era una nota aparte, no está relacionada directamente, bueno, sí está relacionada con el lucro, porque ¿qué pasa si no hubieran tenido necesariamente daños en la mercadería y solo fueran daños que correspondan a la imposibilidad de usar el edificio? Si el edificio no está cubierto y solo hay daños en el edificio, se tendría problemas al definir si de verdad hay un daño físico amparar en la póliza. Porque si no estoy asegurando el edificio, los daños a consecuencia de no poder usar dicho local no estarían cubiertos. Y entraríamos en una discusión bastante grande con el ajustador y con la compañía de seguros. Bueno, siguiendo con la parte del resumen del, de este siniestro, vemos que
Del lado del lucro cesante también no se reconoció toda la parte del reclamo. Vamos a ir viendo detalle a detalle cómo se calculó en este caso el- la utilidad bruta anual y el, el monto a indemnizar. Estos son detalles de la mercadería, lo vamos a pasar un poco rápido, está un poco lento el sistema, perdón por eso. Entonces, estos son los detalles de los daños materiales, no sale en la pantalla completa. Acá está. ¿Cómo se calcularon los... Se está viendo de manera corrida el... Dime un minuto, por favor, para... Bueno, acá no puedo todavía compaginar bien para que se muestre de manera correcta el archivo, pero les voy explicando la lógica que se siguió. Como les comentábamos, para el siniestro anterior y dentro de lo que vimos en la diapositiva, dentro de la información que se nos piden, es la información de un año hacia atrás, desde la ocurrencia del siniestro hacia un año hacia atrás. En este caso, al cliente se le solicitó las ventas un año hacia atrás de la fecha de ocurrencia del siniestro. Esto ocurrió en noviembre del 2009, perdón, ocurrió en el 2010. Entonces le pidió todas las ventas reales desde noviembre de 2009 a noviembre de 2010, que fue la fecha del siniestro. En ese sentido, lo que se hizo fue calcular cuánto correspondía a noviembre y diciembre, que fueron las fechas de paralización, sobre qué porcentaje representaban estos meses sobre las ventas totales anuales, ¿no? Se determinó ese porcentaje, que es el que está acá más abajo, era 22.30%. Ya se hizo la separación. Estas son las ventas de noviembre y diciembre, las ventas totales del año. Se sacó el porcentaje. Noviembre y diciembre representaban 22.30% de las ventas del, del cliente en el año y el resto de meses 77.7%. Entonces, ¿qué hizo el ajustador para estimar las ventas que no se llegaron a realizar para los meses de noviembre y diciembre? Bueno, como se había establecido que las ventas entre enero y octubre correspondían a 77% y se tenía la información real de las ventas de enero a octubre del 2010, lo que se hizo fue simplemente una regla de tres, ¿no? Si las ventas de enero a octubre, que fueron estos 436.000, deberían representar estos 77.7, podemos calcular cuál es el nuevo 22.30% del nuevo año, ¿no? Y así determinar las ventas que se dejaron de hacer en ese local para ese periodo. Y finalmente a ese importe se le restó
Lo que sí se llegó a vender en esos meses, porque no se paralizaron los 2 meses por completo, fue buena parte de noviembre y alguna parte de diciembre. Entonces lo que se hizo simplemente fue restar de esos 125.000 en los que se estimaron las ventas que se debieron tener en esos meses que no se pudo operar al 100%, restar las ventas que sí se realizaron en ese periodo y determinar que el asegurado dejó de vender o perdió ventas por $82.000. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya el cliente, bueno, el ajustador determinó las ventas que el cliente dejó de percibir por el periodo en que estuvo interrumpido, no al 100%, pero sí afectado en algún porcentaje su negocio. Luego, lo que tenemos son los costos fijos y los costos variables que estableció el cliente también y que proporcionó esta información. Y eso sirvió finalmente para establecer la utilidad bruta anual, ¿no? El costo fijo más la utilidad, que finalmente se llegó a establecer en 26.59%. Bueno, este importe se aplicó al total de las ventas, ¿no? Este porcentaje de costos fijos más utilidad se sacó de información histórica, anual, y se determinó que la utilidad bruta o margen bruto representaba 26.59% de las ventas totales. Partiendo de ese punto, lo que se hizo fue obtener de estos 82.000 soles en ventas, cuánto correspondía, perdón, en dólares, esto ya está convertido en dólares. De estos $82.000 en venta, cuánto corresponde a la utilidad bruta. Y simplemente se multiplicó el porcentaje que se obtuvo de la información histórica sobre la proyección de ventas no realizadas, lo que nos dio 21.874 dólares. Bueno, ya tenemos entonces la utilidad bruta que correspondía a los meses de afectación del siniestro. Después lo que se estableció fue el importe del deducible, ¿no? El importe del deducible en este caso, en esta póliza, estaba establecido en 3 días. Entonces empezaron a calcular los días que estuvo paralizado o interrumpido el negocio. Este siniestro, este incendio, ocurrió el 9 de noviembre del 2010. Estuvo paralizado hasta el 19 de diciembre. Lo que se hizo fue sumar los días, lo que correspondía a un total de 41 días paralizados, 22 de noviembre y 19 de diciembre, a lo que se restaron los 3 días del deducible, con lo que se obtenía que se le tenía que indemnizar al cliente por 38 días de interrupción de negocio. Y lo que se hizo fue nuevamente una regla de 3, ¿no? Esos $21.800 correspondían a 41 días. Por lo tanto, el importe que corresponde a 38 días eran estos $20.273. ¿Sí? Entonces, nuevamente, solo para repasar cómo se procedió en este caso, al igual que en el siniestro de la empresa industrial, y como se mencionó en las diapositivas, siempre se pide información del año inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro. Basándonos en esa información, lo que se logró en esta oportunidad es
estimar las ventas que se dejaron de realizar durante el periodo de interrupción del negocio. En este caso, simplemente para repasar, se estableció que del año, para los meses de noviembre y diciembre, en que estuvo paralizada la tienda, este local, las ventas de esos 2 meses representaban 22.30% de las ventas totales anuales. Eso se estableció con información histórica, con información del 2009. Entonces, para el 2010, lo que se hizo fue establecer una regla de tres. Las ventas entre enero y octubre deberían representar 77.7% de las ventas anuales. Si ya sabía el monto que representa ese 77%, se podía estimar fácilmente el 22.30% restante, ¿no? Y ese cálculo terminó en $125.000. Los meses de noviembre y diciembre no estuvieron interrumpidos totalmente, se vendieron los primeros días de noviembre hasta la fecha del siniestro y después del 16 de diciembre ya estaba activa la empresa. Así que se descontaron las ventas que efectivamente se realizaron en esos 2 meses y se obtuvo el monto de ventas que no se realizó en el que se vio afectada la tienda por este siniestro de incendio. Con información histórica también se determinó que de las ventas totales, el 26.59% corresponde a los costos fijos más la utilidad neta. Aplicando este porcentaje sobre las ventas que se dejaron de realizar, se obtuvo la utilidad bruta que se debería indemnizar al cliente. Con esta información ya determinada, lo que seguía a continuación era descontar el importe que correspondía al deducible, ¿no? El deducible era de 3 días, la empresa se vio afectada por 41, se le indemnizan 38 y a través de una regla de tres simple se establecieron los $20.000 que finalmente vimos en el resumen que le indemnizaron a la empresa, ¿no? Vamos a regresar a la hoja resumen para terminar de redondear el tema y pasar a hacer un breve repaso de todo lo que hemos tratado en el día. Bueno, acá está. Otra vez el resumen del siniestro. Bueno, lo que es mercadería, vamos a hacer un repaso rápido solamente. Se estimaron las cantidades de artículos que se perdieron. El monto unitario por dichas unidades dio como resultado el reclamo. Se descontó de eso los faltantes de inventario. Ya en el caso anterior hemos explicado que los faltantes de inventario pasan a ser merma, ¿ya? Son costos operativos y no se reconocen por el seguro. Se descontó eso y se obtuvo un monto de daño físico en mercaderías de 477.000 soles que se transformaron a dólares. Lo mismo con los celulares dañados. Los mobiliarios también se convirtieron a dólares. Se reconoció el importe total que estaba reclamando el asegurado. En lo que es edificios, les expliqué que el asegurado decidió en ese momento no asegurar este local porque se trataba de un local alquilado, así que los daños que ocurrieron al edificio no estuvieron cubiertos por la póliza y finalmente el lucro cesante, ¿no? Que vimos que descontado el deducible era de $20.000. En este caso, en este siniestro, el cliente por un incendio en una de sus tiendas recibió una indemnización de $159.000, de los cuales 20.200 correspondía al lucro cesante. ¿Sí? Ya hemos visto otro caso donde se busca, en concepto, lo mismo que el anterior, ¿no? Establecer un indicador que nos permita determinar
la utilidad bruta diaria o mensual en este caso, que el cliente deja de ganar, ¿sí? En los que el cliente se ve afectado. En el caso anterior, que era una empresa industrial, el indicador que se buscó fue utilidad bruta por tonelada producida, ¿no? Acá lo que se buscó, o a lo que se llegó a través de la información que se tenía era utilidad bruta por dólar vendido, ¿no? En el caso anterior obtuvimos que la utilidad bruta era un importe, $1.100 por cada tonelada producida. En este caso es un porcentaje. Por cada dólar, bueno, también se puede convertir a un importe, ¿no? Por cada dólar vendido se pierde 0.26 centavos de dólar. Y con ese indicador ya se puede hacer el cálculo del perjuicio por los días en que se tuvo estas paralizaciones o menor producción. Y sobre eso siempre es importante también descontar el deducible, ¿no? Esa parte del deducible es una sección importante a negociar y a explicar al asegurado al iniciar la vigencia de la póliza, ¿no? Porque muchas veces, como vimos el caso anterior, 7 días representaban un poco más de la mitad de toda su indemnización. Y a veces el cliente o el asegurado que está en una situación complicada de paralización en la que ha dejado de percibir ingresos, no tiene la claridad y la lógica suficiente en ese momento de entender y aceptar que es correcto que le descuenten un importe que está señalado en la póliza y que les puede significar a ellos regular dinero. Bueno, esos son los dos casos que quería compartir con ustedes hoy. Les repito, ya hemos visto que la intención es la misma, o la metodología es la misma. Con la información financiera que se tiene, se trata de, uno, identificar el volumen del negocio normal, en este caso en el comercio de electrodomésticos al por menor, lo que se hizo fue determinar qué porcentaje de las ventas totales del año representaban los meses en que sucedió el siniestro. Y en el caso de la empresa industrial, lo que se hizo fue determinar la utilidad bruta por tonelada producida, ¿no? Acá era la utilidad bruta por dólar vendido, en el otro fue la utilidad bruta por tonelada producida. Siempre se tiene que buscar un indicador a partir del cual construir o, o calcular o determinar la utilidad bruta para el periodo afectado, ¿no? Y una vez que se tiene ese indicador, ya es mucho más fácil construir el siniestro y determinar la pérdida. Vamos a hacer simplemente un recordaris de todo lo que hemos visto en el día para, bueno, siempre lo digo, tener los conceptos claros. Eso es lo importante, no revisar necesariamente cláusulas y paporretearlas, sino estar claros en conceptos que nos permitan entender cualquier condicionado, no solo los condicionados que vemos en el mercado peruano, sino condicionados que podamos tener de clientes internacionales o si tenemos la oportunidad de trabajar con mercados o con reaseguradores del extranjero, poder entender y negociar de manera adecuada las pólizas. Revisamos primero conceptos financieros, revisamos las diferencias entre costos fijos y costos variables, que unos cambian en forma proporcional al volumen del negocio y los otros no. Revisamos los estados financieros. Los estados financieros nos dan una fotografía de la situación
histórica de la empresa, porque siempre se realizan a un momento determinado del pasado, pero a pesar de ser información histórica, nos dan un punto de partida muy valioso para hacer proyecciones y para entender la situación de la empresa. En cuanto al valor asegurado, hemos visto que en lucro cesante, en la cédula A, en la cédula inglesa, que es la que más se usa en casi todas las partes del mundo, el valor asegurado se determina a través de la utilidad bruta anual. La utilidad bruta anual corresponde a la utilidad neta que se, que se tiene por determinado periodo más los costos fijos. Esa forma del cálculo se le conoce como método de adición. Hay una segunda forma de calcularlo, que es el total de las ventas menos los costos variables. Eso se le conoce como el método de sustracción. ¿Cuándo se aplica cada uno? Revisamos las ventajas de cada uno de los métodos y va a depender de la información disponible y de la voluntad del cliente de querer compartir información que puede o no considerar confidencial. ¿Sí? La idea del lucro cesante es resarcirnos por la paralización del negocio, ¿no? Por eso el primer concepto es reembolsarnos la utilidad neta que se deja de percibir, más los gastos fijos en que se siguen incurriendo a pesar de no tener operación o de que se hayan visto disminuidas. Revisamos también el concepto de periodo de indemnización. Vimos que se tiene que hacer un adecuado cálculo de pérdida máxima probable en relación a el periodo más largo en que de, podamos recuperar el volumen normal de un negocio dado un daño material específico, ¿no? Revisamos este ejemplo que siempre les pongo de las turbinas de una central hidroeléctrica que por su característica única siempre se tiene que mandar a construir y el periodo que demanda esa fabricación, más la importación, más el montaje, más el periodo de pruebas, todos estos puntos deben ser considerados para establecer el periodo de indemnización que va a requerir el asegurado. En esa línea también se determina la suma asegurada. La suma asegurada va a corresponder a la utilidad bruta que corresponda a ese periodo de indemnización, ¿no? Y como normalmente la cobertura de lucro cesante, bueno, no normalmente, sino la cobertura de lucro cesante siempre va asociada a la de daño físico, se debe establecer en la pérdida máxima probable el daño físico más el de lucro cesante para establecer la suma asegurada de la póliza. Revisamos las dos principales formas de cédulas de lucro cesante, las dos principales formas en que se suscribe el riesgo de lucro cesante. La primera, la inglesa, que es en la que hemos basado casi toda la presentación, que cubre la utilidad bruta anual, cubre desde la ocurrencia del siniestro hasta que se recuperan los niveles normales del negocio, que se tiene que establecer un periodo de indemnización y, bueno, la determinación de la utilidad bruta, ¿no? Por otro lado, la cédula inglesa lo que cubre es desde el periodo del siniestro hasta que se repone el bien afectado, ¿no? No incluye este periodo adicional que sí cubre la cláusula inglesa, la cédula A, que corresponde al periodo que cubre hasta el momento en que se recuperan los niveles normales de producción. La cédula americana también se diferencia en que se basa en el concepto de gross earnings, ¿no? De ingresos brutos.
que es un concepto diferente al de utilidad bruta. En su momento lo mencionamos, que correspondería a las ventas totales menos ciertas deducciones que se establecen en la cláusula dependiendo de qué condicionado estemos usando. ¿Ya? También dijimos que es una forma más fácil de calcular, mucho más directa, pero la cobertura es menos amplia. No es, como les digo, que cubra hasta la reposición del daño puede significar una diferencia muy importante en la indemnización a recibir. Sobre las cláusulas y coberturas especiales, revisamos que se pueden contratar coberturas como el lucro cesante contingente, que corresponde a la pérdida de utilidad bruta del asegurado por daños físicos ocurridos a terceros, pero terceros que mantengan una relación directa con el asegurado. Revisamos el caso de los clientes, el caso de los proveedores, el caso de proveedores de servicios como luz, agua, gas, perdón, y también el tema de interrupción de accesos. Mencionamos también que en el tema de clientes y proveedores, estos clientes deberían ser directos, ¿no? Que no hayan intermediarios entre ellos y la empresa asegurada, que deben ser nombrados específicamente y que en mercados internacionales sí se puede hacer una ampliación a clientes o proveedores de segunda o tercer nivel. Explicamos que depende de la complejidad de la cadena de suministros y de la importancia que tenga para la empresa dichos proveedores, ¿no? O clientes. Revisamos también la cláusula de multas y penalidades que están referidas a incumplimientos de contrato principalmente y no a multas punitivas establecidas por autoridades, ¿no? Como indicamos una multa de la municipalidad o de defensa civil o cosas similares por incumplimiento de legislación. La cláusula de multas y penalidades lo que cubre son incumplimientos de contrato por el perjuicio originado por el daño físico. Finalmente, también revisamos el tema de la cláusula de extorno de primas. Uy, perdón, recién veo que no estaban escuchando, ahora sí escuchan. Ya, ok, ok. Este, bueno, les mencionaba que la cláusula que vimos al final de esa sección era la de extorno de primas, ¿no? No se da siempre, es difícil de conseguir. Si se pudiera negociar, va a ser beneficioso para el cliente, van a pedir estados financieros auditados, una declaración jurada que asegure que los cálculos que se están reportando son los reales y sobre esas cifras reales se hace el cálculo de si corresponde una devolución o un cobro, ¿no? Si tenemos esta cláusula de extorno de prima, estamos obligados a presentar los montos reales de la utilidad bruta. Y si estos montos reales exceden las proyecciones que dimos a inicios de la póliza, va a corresponder pagar. Sí, hay que tener en cuenta eso también cuando se comunique la operativa de la cláusula hacia el cliente, ¿no? Que permite una devolución, pero si no hubiera una disminución en la utilidad bruta, igual estamos obligados a declarar el monto real y a declarar el ajuste, que en este caso correspondería a un pago adicional de primas, ¿sí?
Como punto final, revisamos los, la información que requiere normalmente un ajustador para liquidar un caso de lucro cesante. En esta ocasión siempre nos piden información financiera real de un año hacia atrás de cuando ocurrió el siniestro. Nos van a pedir el desglose de costos variables, costos fijos, cómo se realizó la proyección de utilidad bruta anual, y nos pueden requerir mayores sustentos de información que se requiere y que sea específica de la industria en la que nos desenvolvemos. Y finalmente vimos dos casos reales de liquidaciones de lucro cesante, uno por rotura de maquinaria y otro por la póliza de propiedad. Revisamos también que el punto importante o el punto álgido es cómo determinar qué utilidad bruta corresponde al periodo de afectación de la póliza, ¿no? Eh, y eso va a depender del criterio del ajustador y de la información que tengamos disponible en ese momento, ¿no? Y del tipo de negocio que tenga el asegurado. Hemos visto un caso de una empresa industrial, de una empresa alimenticia que fabricaba cereales, y en el otro una empresa que comercializaba electrodomésticos, ¿no? En una nos basamos en las ventas, en la otra nos basamos en la producción, en toneladas, ¿no? En el otro fueron dólares de ventas, y basados en eso se empezó a hacer el cálculo de la utilidad que se aplicaba los días en que se, se tuvo la afectación, y finalmente el cálculo del deducible. Y les quería hacer hincapié nuevamente en el tema de establecer el periodo de indemnización real que se va a necesitar y la importancia de siempre, bueno, no la importancia, sino la ventaja de la cláusula de la cédula A, de la forma inglesa, frente al resto de cédulas, por el tema de incluir dentro del periodo de indemnización todo el periodo de tiempo que incluye aquel donde ya se repuso el bien, pero todavía no se han normalizado los volúmenes del negocio. En ese sentido, les mencionaba que para el cálculo correcto de una pérdida máxima probable, se debe establecer que el periodo de indemnización incluya no solo la fabricación e importación del bien dañado, sino el periodo de montaje, de pruebas y de ajuste. Y no solo importación en el caso peruano, al puerto del Callao, ¿no? Podemos tener proyectos o plantas o clientes que se encuentren en provincias y que el traslado, dependiendo del tamaño, del volumen del repuesto, no pueda ser efectuado necesariamente por avión y tenga que tomar muchos más días por un tránsito terrestre complicado, ¿no? Otra vez les pongo el ejemplo de las hidroeléctricas que están en localidades de difícil acceso, porque obviamente necesitan una caída de agua, y la geografía dificultan los traslados de materiales hasta la central hidroeléctrica. Y todos esos tiempos, esos plazos deben considerarse en el cálculo de la pérdida máxima probable como parte del periodo de indemnización, ¿sí? Es sumamente importante tenerlo en cuenta y conversar con el asegurado para asesorarlo de manera correcta sobre ese punto. Y bueno, creo que ahí ya hemos hecho un repaso rápido de todo lo que hemos tratado hoy. Ya no sé si tienen alguna consulta sobre todo de los casos de liquidación de siniestro que hemos visto. Creo que he escogido casos que son
no fáciles de entender, pero son con explicación, que tienen explicaciones claras de dónde salen los cálculos, de cómo se determina el monto a indemnizar y con deducibles también sencillos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Ahorita abrimos, ya faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Yo había estimado 15, 20 minutos de consultas finales. No sé si quieren hacer algún comentario o pedir información adicional o si se les ocurre algún punto que no hayamos tocado y sobre los que tengan alguna inquietud. Bueno, si no hay ninguna consulta, solo aclararles algunos puntos del examen. El examen no va a incluir cálculos de una indemnización de siniestros. Ya se los he dicho 3 o 4 veces en el día, pero para mí lo importante es la claridad en los conceptos. Y hacia ese lado va a ir van dirigidas las preguntas del examen. Son, bueno, son pruebas objetivas de opción múltiple y hay una sección de verdadero y falso. Les pido que revisen el material. Todo está en, en las diapositivas. Eh, las preguntas suelen buscar algún truco en el sentido de este, mezclar conceptos de las cláusulas, las cédulas con las que se aseguran, con los conceptos contables, con los conceptos de seguros, y para eso hay que leer con detenimiento las diapositivas que creo que son bastante claras. Hay una pregunta, me confirma si la cobertura de gastos extras se toma como cláusula adicional. La cobertura de gastos extras forma parte de la cobertura de lucro cesante, como la cédula F, ¿ya? La cédula F incluye los mayores gastos de operación para evitar o disminuir las pérdidas. Eh, Forma parte de la cobertura de lucro cesante, pero yo las he incluido una cláusula, como cláusula adicional de gastos extras por separado, con un sublímite separado. ¿Por qué? Porque la cédula F está supeditada a que los gastos en que se incurran sean menores a la utilidad bruta que se está tratando de evitar o aminorar, ¿sí? Pero si se tiene una, una cláusula separada, con un sublímite separado, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener esa limitación, sino la única limitación que vamos a tener es la de el deducible. ¿Ves? Acá está explicado un poco mejor y con un ejemplo, ¿no? La cobertura de gastos extras, como si ven lo resaltado en rojo, es la misma definición que está en la cédula F, ¿ya? Y justo subrayamos la diferencia que les estoy comentando, ¿no? Que tenerla como una cobertura especial, un sublímite separado, no está supeditada a la disminución de la utilidad bruta, ¿ya? A lo único que se está supeditado sí es al deducible, o sea, los gastos en que se incurran y para que la reconozca la compañía de seguros va a tener que exceder el deducible. Y acá vimos este ejemplo, ¿no? Que se incurrieron en gastos extras por $190.000 para evitar una venta de 800, para evitar una pérdida de ventas por $800.000. En este caso, la utilidad bruta representa 20% de las ventas. Entonces, la utilidad bruta o el perjuicio que entre comillas, se evitaría
es 20% de 800.000, que son 160.000. Bajo la cédula F no nos reconocerían los 190.000 dólares que se gastaron, sino solo 160.000, ¿ya? Porque ese es el monto máximo que la compañía hubiera indemnizado si se hubiera paralizado la operación en ese periodo. Pero si se tiene una cláusula adicional, no nos van a observar eso, no va a haber esa observación. Lo único a lo que estamos supeditados es al sublímite que contratemos y al deducible que se establezca que se aplica a ese sublímite. ¿Sí? Espero que con eso haya podido aclarar tu consulta. Bueno, y como les decía, ¿no? El examen son preguntas objetivas, una sección de opción múltiple, otra sección de verdadero y falso. No van a haber cálculos de liquidación de siniestros y mi recomendación es que lean con detenimiento el material y creo que hoy hemos establecido las definiciones con la mayor claridad posible y nada, desearles suertes en lo que les falta del curso de especialización acá en el IPS y bueno, a su disposición si en algún otro momento nos encontramos. Igual creo que yo los voy a acompañar en el curso de reaseguros en un par de semanas, creo que es la 1 de agosto. Mi correo, ya se los pongo acá ahorita en el chat, es mi correo personal. Igual lo reviso a diario, si tienen alguna consulta, ahí me pueden contactar. Bueno, si no hay más preguntas, hasta acá los acompaño. Sé que tienen una sesión más adelante, así que van a tener unos minutitos de más para estirar piernas, para poder aguantar el último tramo del día. Agradecerles por acompañarnos, por haberse conectado puntualmente. Gracias por sus preguntas y suerte y éxitos, ¿no? Ya nos vemos en un par de semanas para el curso de lucro cesante. Nos vemos, chao, chao.